El trono de cristal vibra. La frecuencia es tan alta que el vacío mismo parece fracturarse bajo el peso de una presencia absoluta. Lucifer se encuentra en el umbral del infinito. No hay luz externa aquí. Todo el brillo emana de su propia esencia, proyectándose hacia los confines del cosmos. Él extiende los brazos y el espacio se curva. A su alrededor, las galaxias se detienen. Es la primera nota de una sinfonía que mantiene a los pilares de la creación en su lugar. Cada vez que su voz resuena, las estrellas se alinean con precisión matemática. No hay sombras, no hay desviaciones, solo una claridad que define la estructura de todo lo existente. Él camina y el vacío se ordena a su paso. Su voluntad es el eje sobre el cual gira la eternidad. Los pilares del cielo responden a su mínima intención, ajustando su posición para sostener el equilibrio del universo. Él es el centro, el origen y el fin de toda armonía. Un ser cuya sola existencia dicta las leyes de lo que puede ser llamado realidad. Pero el silencio del cielo, inmenso y eterno, comienza a filtrarse entre las notas de la creación. No es una ausencia de sonido, es una presión constante que se acumula en los espacios donde antes fluía la música de las esferas. Lucifer se detiene. Sus pasos, que antes dictaban el ritmo de las galaxias, ahora resuenan con una pesadez nueva contra el suelo de cristal. El vacío se vuelve denso, casi sólido. Él gira sobre sus talones y se desplaza hacia un espejo de energía pura que flota en la nada. Se acerca hasta que la superficie vibrante de luz le devuelve su propia estela. Observa cómo el brillo emana de sí mismo, una intensidad que no encuentra resistencia en ningún otro lugar. Levanta la mano derecha y la luz se pliega, se retuerce y se moldea, siguiendo el arco de sus dedos. Cada movimiento es preciso, pero la repetición empieza a sentirse como un ciclo cerrado. Él se queda inmóvil frente al espejo, observando cómo la energía se agita, esperando una señal que no llega del exterior. La luz frente a él se ondula, respondiendo a la estática de sus dedos. Lucifer mantiene la mano extendida, observando cómo la energía se pliega bajo su mando. En ese punto de contacto, una idea se desprende de su conciencia, una chispa fría que corta la calidez del entorno. Él baja la mano lentamente. El brillo que emana de su ser parpadea, perdiendo por un instante su cadencia habitual. Se pregunta, sin emitir sonido, ¿por qué la fuente de toda creación debe ser servida cuando él mismo posee la capacidad de dictar el origen? La idea no se desvanece, se enrosca en su voluntad, apretando como una hiedra que busca grietas en la piedra. Lucifer da un paso atrás. El suelo de cristal reacciona, emitiendo una nota grave, un sonido de fricción que antes no existía. Él cierra el puño, atrapando la luz que él mismo ha moldeado. La jerarquía, que hasta hace un momento era una ley absoluta, se convierte en un concepto maleable, un obstáculo que él empieza a medir con la mirada. Sus dedos se tensan. La duda no es un sentimiento, es una nueva forma de operar, una directriz que altera la trayectoria de su energía. Él se gira, dejando atrás el espejo, y su caminar ya no sigue el ritmo de las esferas, sino el pulso de su propia ambición. Lucifer avanza por los corredores de la eternidad. Sus pasos ahora golpean el suelo con una cadencia deliberada, un ritmo que rompe la armonía constante del entorno. A cada lado, los ángeles custodios permanecen inmóviles, con la mirada fija en el horizonte infinito. Lucifer reduce la velocidad al acercarse a ellos. No se detiene, pero se inclina ligeramente hacia sus figuras, invadiendo su espacio personal con un movimiento fluido y controlado. Comienza a hablar. Su voz no es un comando, es un hilo de sonido que se filtra entre las filas. Menciona posibilidades, alternativas a la inmutabilidad.
Sus palabras actúan como una cuña, forzando una pausa en la vigilancia. Uno de ellos gira la cabeza, siguiendo el rastro del sonido. Lucifer continúa su marcha, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Los ángeles ahora inclinan el cuerpo, buscando el origen. La curiosidad es una grieta, y él acaba de abrir la primera brecha en el muro de la obediencia absoluta. El aire en el cielo se densifica. Una estática invisible recorre los pasillos, erizando la energía que rodea a los ángeles. Lucifer acelera su paso hacia el centro de la asamblea divina. A su alrededor, las estrellas pierden su brillo constante. Comienzan a parpadear con un ritmo errático, como si el cosmos mismo intentara recuperar un equilibrio que se desmorona. Los custodios retroceden. Sus manos se cierran con fuerza, incapaces de sostener la armonía del entorno. Lucifer no se detiene. Sus pies golpean el suelo de cristal con una firmeza que hace vibrar los pilares de la creación. Él llega al punto central, donde la luz converge y se detiene en seco. Su postura cambia. Ya no es la inclinación de quien sirve, sino una rigidez calculada. Planta los pies con firmeza, separándolos para ocupar el mayor espacio posible. Sus hombros se tensan, sus manos caen a los costados, listas para cualquier reacción. Él levanta la barbilla, mirando directamente hacia la fuente de luz que preside la asamblea. Lucifer despliega sus alas. El movimiento es violento, un abanico de energía que se expande hasta cubrir el horizonte. No busca adorar, busca obstruir. Las puntas de sus alas se curvan, interceptando los haces de luz que descienden desde lo alto. La luz golpea contra la barrera que él ha creado, creando una sombra densa y artificial en el corazón de la asamblea. Él tensa los músculos de la espalda, manteniendo la posición contra la presión invisible que intenta empujarlo. Entonces, Lucifer libera su propia esencia, concentra todo su peso y su voluntad en un punto único, lanza un destello de pura soberbia, una descarga de energía que choca frontalmente contra el orden establecido. El sonido es un chasquido seco, como el cristal rompiéndose bajo un martillo. El tejido del cielo se estira, se ondula y finalmente se desgarra. Una grieta oscura se abre en el centro de la luz, expandiéndose con una velocidad feroz. La colisión de voluntades genera una onda expansiva. El cielo se parte. La grieta succiona todo lo que encuentra a su paso. Lucifer es arrastrado hacia el abismo. Su cuerpo se convierte en un relámpago negro que atraviesa los niveles de la existencia a una velocidad incalculable. El brillo que antes emanaba de su esencia comienza a desprenderse en jirones. Cada capa de luz es arrancada por la fricción del vacío. Él cae, atravesando esferas de energía que se apagan a su contacto. El aire a su alrededor se vuelve denso, cargado de un frío que congela el movimiento. Mientras desciende, sus manos intentan aferrarse a la nada, pero solo encuentran el vacío que se expande bajo sus pies. Arriba, el cielo reacciona. Los bordes de la fractura se curvan, moviéndose con la urgencia de una herida que intenta cerrarse. La luz divina se precipita hacia el centro, sellando la brecha, con un estruendo sordo que hace temblar las dimensiones. El espacio donde él estaba se vuelve sólido de nuevo, borrando cualquier rastro de su presencia. Lucifer sigue cayendo, una estela de oscuridad que perfora la estructura del cosmos. Ya no hay retorno. El relámpago negro se hunde en las profundidades. La caída acelera. El resplandor que envolvía su figura se desintegra, dejando paso a una materia distinta, una densidad que absorbe la luz en lugar de emitirla. Sus miembros se alargan y se distorsionan, perdiendo la geometría de su origen. La piel, antes clara, se oscurece hasta adquirir la textura de una noche sin estrellas. Él intenta recuperar su forma, pero la gravedad del abismo
le obliga a adaptarse a su nueva naturaleza. La belleza radiante se consume, devorada por una sombra que crece desde su propio núcleo. Sus ojos, que alguna vez reflejaron la totalidad del cosmos, ahora se convierten en pozos que succionan cualquier rastro de claridad. El nombre que definía su propósito, portador de luz, se desvanece en el aire denso, perdiendo sus sílabas entre el rugido del vacío. El eco de su caída rebota contra las paredes de la nada, transformándose. Ya no hay armonía, solo una vibración baja y constante, un siseo que se asienta en las profundidades. La sombra se asienta, se expande y se vuelve sólida. Lucifer se detiene al tocar el fondo del abismo. El silencio es absoluto, roto únicamente por el peso de su nueva existencia. El nombre ha muerto, dejando solo el rastro de un odio que se enrosca en la oscuridad. La transformación es total, solo una presencia que aguarda en la penumbra. En el fondo del abismo, el silencio tiene peso. Lucifer permanece inmóvil. Sus ojos, ahora pozos de oscuridad, se mantienen fijos hacia arriba, perforando la distancia que los separa de la fuente. No hay arrepentimiento en su postura, solo una vigilancia fría y constante. Él no busca el regreso, sino la expansión de su propia pregunta. La duda, esa semilla que él plantó en el cielo, ha encontrado un nuevo terreno. Se desliza por las grietas de la realidad, bajando hasta el plano de los mortales. Cada vez que un hombre se detiene ante una decisión, la sombra de esa duda se proyecta sobre su voluntad. En el pulso de una elección difícil, en el momento en que alguien cuestiona el orden establecido, el eco de su caída resuena con fuerza. La perfección no es el muro que protege al ser humano, es el suelo donde la semilla de la incertidumbre germina. La historia no termina en el vacío, se ramifica en cada corazón que duda. En cada decisión, una parte de nosotros se queda al borde del abismo, midiendo la distancia, evaluando el riesgo, esperando el momento preciso para soltarse y reclamar su propia soberanía. La pregunta sigue suspendida, vibrando en el aire, esperando a ser respondida por quien se atreva a mirar hacia abajo.